Bueno, para todos muy buena tarde. Bienvenidos a la charla de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Salazar. Soy piloto comercial, instructor de vuelo. El día de hoy vamos a seguir con el tema de la semana pasada de factores aerodinámicos en accidentes y el día de hoy vamos a hacer un énfasis más en la parte de despegue y aterrizaje. Entonces, el día de hoy tenemos a nuestro invitado que también fue el mismo de la vez pasada, coronel Miguel Camacho Martínez. Él es el jefe de la Unidad de Investigaciones de Accidentes de la Aeronáutica Civil. Así que démosle la bienvenida. Coronel, bienvenido. Qué bueno tenerlo otra vez en este espacio. Bueno, capitán, buenas tardes, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿Y se ve la señor. presentación? Perfecto. Bueno, muy amable, capitán, por su gentil invitación y muchas gracias a todos los asistentes, los participantes. Eh, Creo que buen número de los asistentes pues estuvieron la semana pasada. Eh, Bienvenidos nuevamente y a los que nos visitan por primera oportunidad, pues también bienvenidos. La semana pasada vimos un repaso muy general de por qué estas charlas nos está inquietando mucho la accidentalidad, que no es solamente en Colombia, en todas partes, la accidentalidad debida a factores aerodinámicos. Vimos algunas estadísticas que por pues, falta de tiempo no las vamos a repasar en el día de hoy, pero para resumir decíamos, por ejemplo, que aproximadamente la mitad de los accidentes, de todos los accidentes en todo tipo de aviación en todas partes del mundo, tienen un componente aerodinámico de por medio. No como causante, digámoslo, porque decíamos, esta especialidad no tiene la culpa, esta materia, ahí está la aerodinámica, sencillamente nosotros la desconocemos, hacemos caso omiso de sus preceptos, digámoslo así, y tenemos problemas cuando volamos. De manera que en el día de la semana pasada hablábamos de las fuerzas básicas, repasamos algo de la sustentación, del peso, de la potencia o el empuje, de la resistencia parásita inducida y hablábamos un poco de las pérdidas de sustentación. El día de hoy vamos a hablar en esta hora un poquito menos de otros temas más específicos. Con esto, pues pretendemos, como dice el objetivo, mejorar el conocimiento de los factores que intervienen en el despegue y en el aterrizaje, con el fin de aplicarlo a la prevención de accidentes. Aunque creo que la mayoría de ustedes, amable público, son de la aviación general, la aviación privada, ultralivianos quizá, pues la aerodinámica es igual para todas las aeronaves, de manera que es perfectamente aplicable a un avión multimotor jet o a un avión ultraliviano. De manera que, bienvenidos. Vamos entonces a repasar los conceptos asociados a las salidas de pista. Vamos a enfatizar el concepto y criterios de aproximación estabilizada, algo muy importante y que si bien se conoce mucho en la aviación comercial regular o en los aviones de las empresas regulares o no regulares, es perfectamente aplicable a cualquier tipo de aviación. Enfatizo en eso. Vamos a ver con un ejemplo el efecto de diversos factores en la distancia de aterrizaje y orientar sobre la prevención de accidentes por factores aerodinámicos. Algo que no es nuevo para ninguno de nosotros, los que volamos o los que estamos alrededor de las operaciones, pero que puestos quizá en una ayuda, puestos dichos por otra persona, quizá no nos recordamos y lo recordamos y vamos a aplicarlo mejor en nuestros vuelos futuros. Para el efecto vamos a hablar de análisis del despegue, algo muy sucinto, errores comunes en el despegue, algo similar para el aterrizaje y el frenado, el concepto de aproximación estabilizada, algo muy concreto, muy específico en qué consiste y cómo lo podemos aplicar en nuestros vuelos, los riesgos asociados con el evento más frecuente en el aterrizaje y también algunos despegues que es la salida de pista. Generalmente un evento asociado con pista termina en una salida de pista. Y veíamos algunas estadísticas en la semana anterior. Es uno de los eventos que más frecuentemente ocurre. Afortunadamente, entre comillas, pues no produce muchas víctimas, no arroja muchas víctimas, porque las salidas de pista están, que son,
producen pues con baja energía generalmente, aviones ya están frenando o están acelerando, están cerca a la superficie, no hay un componente de altura que agrave las víctimas o las fatalidades. Otro aspecto es que están en aeropuertos generalmente, entonces hay servicios de rescate y auxilio prontos. No es un accidente muy fatal, pero sí ocasiona grandes pérdidas a la aviación. Vamos a ver un análisis práctico con un ejemplo, cómo diferentes factores nos aumentan la distancia de despegue y unas recomendaciones muy específicas para, deseamos, para que volemos de pronto mejor de aquí en adelante y apliquemos aspectos aerodinámicos cuando vayamos a volar. Esta gráfica la vimos la semana pasada. Fíjense que las salidas de pista ocurren en cualquier tipo de aviación, en cualquier tipo de aeropuerto. Ahí tenemos MiTu 2010, un bimotor jet de aviación comercial regular que termina fuera de la pista por desconocimiento o de factores aerodinámicos, desconocimiento o no aplicación. Un fumigador, este lo comentamos la semana pasada también, que decide utilizar únicamente la mitad de la pista no la alcanza y se accidenta en el Tolima. Y uno más reciente, que es en Vallasolano, este evento de un avión que termina también por fuera de la pista, un avión perfectamente aeronavegable, con su sistema de frenos bien hecho, bien diseñado, bien mantenido. Una pista que no es fácil, ninguna de esas tres pistas es muy fácil, pero en esta oportunidad la pista fue un factor contribuyente. Perfectamente se hubiera podido evitar un accidente de esta índole. Vamos a ver otras fotos más adelante de casos reales. No se me asusten con las fórmulas, sencillamente en nuestra vida diaria pues no tenemos que trajinar con las fórmulas, ya vamos a ver, pero sí las he puesto ahí para que ustedes recuerden que la aerodinámica es física, son números, son dimensiones, son magnitudes, son factores medibles y que están ahí. Algunos los podemos controlar, otros no. Entonces, por eso colocamos las fórmulas para que vayamos repasando en nuestro subconsciente y eventualmente pues nos referiremos a ellas. La semana pasada hablamos de la fórmula de sustentación y recordemos que está compuesta por la densidad del aire, la superficie que genera sustentación, principalmente los planos, que si uno pone un viraje, esa superficie se disminuye, entonces entramos en una zona de riesgo de una pérdida. La velocidad importantísima, está al cuadrado, es el factor que más genera sustentación. El C sub L, que es producto de la forma del perfil y del coeficiente de sustentación, forma del perfil y de la forma de perfiles de la superficie y básicamente pues hay factores que podemos manejar y otros no. Perdón, no me queda, aquí dije mal, es forma del perfil y ángulo de ataque, importantísimo. La forma del perfil la podemos cambiar bajando los flaps parcialmente. Perdón, que aquí tengo se me perdió el ángulo de ataque sí lo podemos cambiar cuando aplicamos diferentes presiones en la palanca y cambiamos la actitud del avión. Entonces tengamos en cuenta eso, que hay factores que nosotros podemos controlar, otros que no podemos controlar. Bien, y ahí les dejo para que revisen de reojo, por ejemplo, la fórmula de la velocidad de pérdida. Hablemos del despegue entonces. Hay una determinación es clave y son muy obvias, son muy básicas, pero a veces no las tenemos en cuenta. Velocidad de despegue es un aspecto clave en la determinación de análisis del despegue. Otra, la aceleración durante el despegue. ¿Por qué no tenemos en cuenta a veces estos factores? Porque estamos acostumbrados a operar una sola pista o porque estamos acostumbrados o confiamos mucho en las bondades de nuestra máquina, de nuestro avión o de nuestro helicóptero. Otro factor, la distancia requerida para completar el despegue. Acabo de poner un ejemplo increíble, un piloto que decide en una limitada pista de fumigación hacer un despegue desde la mitad de la pista. No tuvo en cuenta en absoluto lo que estamos hablando, con todo el respeto del señor piloto, que por fortuna pues el accidente no fue grave para él. Pero fíjense que son elementos
fundamentales, claves que están en los manuales, que se pueden determinar. No hace falta aplicar una fórmula de estas para determinar una velocidad de despegue. Ahí pues damos la fórmula científicamente conformada o deducida, pero esto está en forma de cartas, de tablas y demás. Vamos a ver eso. Entonces, fíjense que la velocidad de despegue, pues velocidad 2 o B2 o como se llame, diferente, dependiendo del tipo de aeronave, tipo de operación, si es monomotor o bimotor, pues está dado en base en la velocidad de pérdida, V sub S. Y la velocidad de pérdida está determinada por estos factores que son los mismos de la fórmula de sustentación. Entonces, tiene un sentido. Y esa velocidad de despegue es diferente para los diferentes factores que están en esas fórmulas. Y la distancia, pues la aceleración depende de las fuerzas aerodinámicas, depende de la fuerza de la gravedad, del empuje, de la resistencia, de la fricción y del peso del avión. Y la distancia para recorrer depende de la velocidad sobre la forma como acelera esa aeronave. Básicamente, para recordar o hacerles caer en cuenta, repito que estos factores que manejamos en nuestra operación rutinaria, pues tienen un fundamento basado en cifras, en la física, en la aerodinámica. Factores determinantes, o sea, si la velocidad, la distancia, la aceleración son los factores que nosotros tenemos que conocer, entre otros, varios otros, pues ¿cómo llegamos a ellos? Tenemos que conocer el peso del avión y la configuración del avión. Dependiendo, cuando hablamos de configuración, pues dependiendo el tipo de aeronave también. O si te vamos a usar flaps o no vamos a usar flaps. Eso tiene también su sentido. El peso, escúcheme, enfatizo en el peso porque es importantísimo, es una limitación de las más importantes que tenemos para la operación. Porque pues la aeronave está en capacidad de producir cierta sustentación. Los motores, que son los que producen velocidad, tienen sus limitaciones. Y los motores también se limitan en altura. Entonces hay una cantidad de factores que cuentan ahí que debemos tener en cuenta. El peso es determinante para definir el rendimiento del avión en despegue. El empuje que tenemos, ya lo mencioné, o potencia de los motores. Empuje en los motores jet, potencia en los turbohélice, en los motores de pistón. Y ya lo habíamos mencionado también hace 8 días, el empuje y la potencia se afectan, pues digamos que tienen un diseño. Por diseño del avión, tienen un empuje, una potencia de fábrica determinada. Con la edad, con el desgaste, esa potencia, ese empuje efectivo se va haciendo menor. Y así estén nuevos los motores. Estamos operando en Bogotá, en Guaymaral, en Río Negro, en Herrera, en aeropuertos, en Bucaramanga, en aeropuertos altos sobre el nivel del mar, pues ese empuje o esa potencia de una vez se castigan tremendamente. Le pasa, y escúcheme la comparación, lo que le pasa a los paisanos calentanos que viven en tierrita caliente por allá en la costa o en el Valle del Magdalena, cuando vienen a Bogotá los primeros días, los pulmones, esos motores como que les piden más aire, mientras que los que vivimos en partes altas ya estamos habituados. Entonces, lo mismo pasa con los motores, se afectan tremendamente con cualquier cambio en la altitud frente al nivel del mar. Los motores, los aviones están hechos por países que viven generalmente pues en donde hay estaciones, mejores climas y están calculados para 15 grados a nivel del mar. En Colombia nunca tenemos esos climas y mucho menos en Bogotá cuando tenemos o en Río Negro a 7.000 o a 8.000 pies sobre el nivel del mar y una tarde con 22, 23 o 25 grados. Entonces, eso es importante. La temperatura ambiente, lo acabo de mencionar, la temperatura es el factor que más cambia durante el día y nos afecta la densidad y nos afecta la potencia o empuje de los motores. Altitud, presión, la acabo de mencionar. El viento, importantísimo. El viento es un factor que está cambiante, que a veces es complicado medir en una pista como la que tenemos aquí, por ejemplo, en la gráfica. Es complicado medir el viento, no lo tenemos allá y el viento juega en contra nuestra o a favor, dependiendo como la dirección que busquemos para un despegue. El declive de la pista también y el tipo de superficie de la pista, de pronto en una magnitud menor, pero también son factores que hay que tener en cuenta. Más formulitas las que hayamos visto antes.
Recordemos que no hace falta que nosotros nos sepamos de memoria, ojalá no las supiéramos, las fórmulas tampoco las vamos a aplicar día a día. Ya los fabricantes han elaborado estas bonitas cartas. Aquí les muestro los dos extremos de la operación, un avión multimotor jet como el 320 y una carta del despegue también de un PA-28. Entonces vienen en forma de tabla, como la de la izquierda de Avianca, en forma de gráfica, como el de la derecha. Hoy en día viene en las tablets, viene en los computadores, viene de otra forma, de manera que un ejercicio, una buena práctica del piloto, de la tripulación, del despacho, de referirse a las cartas cada vez que hagan un despegue, entonces nos determinan la velocidad, la distancia, la aceleración, el peso, etcétera, dependiendo del tipo de aeronave que estemos volando, ahí lo tenemos todo. De manera que a veces nos olvidamos y nos pasa como le pasó a un fumigador por ahí, ya mencioné el ejemplo la semana pasada, los fumigadores madrugan mucho, 6 de la mañana aguantes, están ya despegando. El día que despegan a mediodía, con un peso un poquito superior y con un pequeño viento de cola, pues la pista que siempre les alcanza, ese día es insuficiente para despegar. Ejemplos por montones, lamentablemente. Muchos ejemplos. Esos son muy recientes. Un avión en la Macarena que aterrizó por fuera de la pista. Factores, pues, también aquí de CRM, de planeamiento, pero factores aerodinámicos. Uy, qué susto. Bueno, un avión parecido en Villavicencio que termina en la zona de seguridad. Y este caso es muy particular porque efectivamente hacen una aproximación estabilizada, una tripulación juiciosa que hace sus cálculos de rendimiento en el aterrizaje, una pista en buen estado, y al final sencillamente se confían, se descuidan, no aplican una técnica de frenado adecuada y el avión increíblemente termina por fuera de la pista. Por fortuna, sin daños. Es el caso de Villavicencio en la gráfica de arriba. Típico, ¿no? Ya dijo salidas de pista, pero otra posibilidad es un aterrizaje corto o un aterrizaje por fuera de la pista, como acabamos de ver en el caso grande aquí. Y en este caso de Villavicencio, en la parte derecha inferior, es una aproximación no estabilizada, un piloto con poca experiencia, con un paciente a bordo, que termina impactando un árbol y luego la malla que divide el perímetro del aeropuerto y el avión pues termina accidentándose. Por fortuna, sin fatalidades. Pero es desconocimiento de la aerodinámica de la aproximación, que es, vuelvo y repito, perfectamente aplicable, en este caso la curva de empuje reverso. Eso tendríamos una tarde, necesitaríamos una tarde para hablar de ese fenómeno, pero que este piloto no tuvo en cuenta y termina haciendo un aterrizaje, una aproximación muy corta. Errores comunes en el despegue: no efectuar cálculo de peso y balance. Es fundamental, y repito, para cualquier vuelo, por rutinario que parezca. Ese cálculo de peso y balance pues, nos permite saber qué peso podemos llevar a bordo, en dónde por eso hablamos de limitación del peso, qué tanta carga o pasajeros o combustible o una combinación de los tres podemos llevar y la forma como esté distribuido ese peso. Quizá en un avión pequeño, bueno, y también grande, la distribución del peso no nos cause un accidente despegando, aunque también los ha causado. Un peso mal ubicado puede descompensar un avión a tal punto que lo puede accidentar en un despegue. Pero no es usual. Esa mala distribución del peso tiene sus efectos en el alcance, en el rendimiento del avión, para el ascenso y en el consumo de combustible. No tenemos aquí una gráfica, pero hace unos 10 años, más o menos, ocurrió un accidente de una escuela de aviación de Bogotá en los cruceros en donde volaban de Cartagena a Barrancabermeja. En escuadrilla, 2 aviones, exactamente iguales, con un peso similar. Bueno, no tan similar, porque el instructor de uno de los aviones, pues tenía un peso, tenía sobrepeso. Era un piloto gordito.
Y ni más ni menos, pues con todo el respeto del señor capitán, pero esa fue la causa del accidente, esa distribución del peso y ese exceso de peso durante todo el crucero causó un ángulo de ataque diferente y un consumo de combustible mayor. Sencillamente no le alcanzó el combustible para llegar a Barranca Bermeja, se agotó el combustible, se accidentó cerca del aeropuerto, el otro avión aterrizó perfectamente con un combustible remanente. Entonces, fíjense que es importante esa distribución y esa limitación del peso. Y ni qué hablar, pues en aviones de alto consumo de combustible, que son los aviones jet, que consumen más combustible. No tener en cuenta las condiciones ambientales, ya lo hemos mencionado, pero enfatizamos en eso. Es muy diferente despegar, así sea un avión de rendimiento limitado, un Cessna 172, 182, y con mayor razón un avión carguero, un avión de pasajeros, es muy diferente despegar a las, supongamos, de El Dorado, a las 6 de la mañana con 12 grados centígrados y viento en calma a despegar a las 3 de la tarde con 22 grados a veces, o 20 o 18 grados centígrados. Ahora, Bogotá pues tiene una pista suficiente, pero si se trata de una pista más limitada o una limitación de despegue por obstáculos, el ascenso y demás, ahí la situación cambia trascendentalmente. Esas condiciones ambientales pues se afectan o tienen que ver con la altitud del campo, ya hemos visto ejemplos, y en Colombia tenemos muchos aeródromos ubicados por encima de 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 pies. A veces las cartas de rendimiento llegan solamente para 5.000 o 6.000 pies, de manera que la altitud del campo cuenta mucho, aire menos denso, la temperatura cuenta mucho independientemente de la altitud, porque disminuye la densidad, una menor densidad afecta rendimiento de los motores, una menor densidad afecta el rendimiento aerodinámico, menos partículas, menos moléculas del aire para permitirnos el vuelo. Y ya hablamos también del viento. Error común en el despegue, no determinar datos de despegue. Acostumbrarnos a que rotamos con 80 nudos o como los aviones de patín de cola cuando la cola del patín de cola se levanta, entonces ya podemos empezar a rotar. Una serie de técnicas, algunas científicamente o técnicamente determinadas, otras no, y resulta que si no determinamos una velocidad de control de aceleración en cualquier avión, insisto, o una velocidad de rotación, una velocidad de despegue y ni qué decir cuando tenemos un avión bimotor, etcétera, pues vamos a hacer un despegue inseguro, a tomar determinaciones equivocadas, sin necesidad de que nos pase nada, sin que se falle un motor, ni tengamos una obstrucción de pista, nada de eso. Sencillamente, si nos ha pasado y tenemos múltiples casos, sobre todo, y con todo el respeto, pero pues tengo que mencionar el ejemplo, en la aviación de fumigación, es muy frecuente, o en la aviación de los taxis aéreos con pistas limitadas. Si no tenemos clara la data de despegue, por rutinaria que parezca la operación, podemos cometer errores. Entonces, se trata de, sencillo, determinar velocidades y distancias. Dependiendo del tipo de avión, pues unas distancias y velocidades de aceleración, de despegue, de rotación, de abordaje, de velocidad mínima de control en tierra, en vuelo, con un solo motor, etcétera. Y por ejemplo, otros errores comunes, no considerar el estado de la pista. El ejemplo de la fotografía que aparece en la diapositiva anterior tiene que ver con esto. El estado de la pista, pues la humedad de la pista, el encharcamiento tiene sus efectos. No afecta grandemente la distancia, aunque sí afecta, pero sobre todo el encharcamiento tiene que ver con hidroplaneo, y la humedad o las diferentes condiciones, o sea, pistas con diferentes características. Una parte en concreto, otra parte en asfalto, otra parte o una parte en grama, otra parte destapada, etcétera. Eso tiene su incidencia en el rendimiento del despegue. Los obstáculos después del despegue, bueno, el sobrepaso, y aquí entramos ya a la administración del vuelo, como es el planeamiento y el briefing.
nos rutinizamos, hacemos siempre lo mismo, siempre nos va bien, pero si cambia un factor de tantos que cambia un factor de tantos que hay en la operación, y ahí tenemos una posibilidad de un acto inseguro. Hasta ahí, bien, ¿me están escuchando? ¿Me están siguiendo? ¿Alguna pregunta? Sí, señor, perfecto, coronel. Lo que podemos hacer es, al final, dejamos un espacio para las inquietudes o preguntas que cualquiera de los integrantes Bueno, quiera hacer. claro que sí, capitán, gracias. Muchas gracias. Vámonos al aterrizaje. De nuevo las formulitas. Creo que de esas dos se desprende gran parte del fenómeno aerodinámico, digámoslo así. En el aterrizaje vamos a hacer como un símil con lo que hablamos anteriormente. Importantísimo el ángulo de aproximación. Y hay muchas formas de determinarlo dependiendo las facilidades que tengamos a bordo para medir ese ángulo y también las facilidades que tengamos en tierra, en una pista, desde una aproximación ILS de diferentes categorías, una aproximación BOR, no precisión, o una aproximación visual efectuada solamente con referencias en el terreno, unas luces PAPI o unas luces base, hoy en día todos son PAPI, o unas marcaciones de una señalización de pista, que en muchos de nuestros aeródromos es inexistente. Ustedes han visto, les hemos mostrado fotografías de varias pistas en los llanos orientales, en la selva, en donde no hay ningún tipo de ayuda y las pistas a duras penas es una porción de terreno ligeramente afirmado. De manera que tenemos que ser conscientes y si una empresa o un piloto decide ir en esas condiciones, a operar en esas condiciones, pues está asumiendo el riesgo y tiene que hacer algo para minimizar la posibilidad de un accidente. El ángulo es una determinación, repito, dependiendo del tipo de avión y de aeronave y de facilidades del aeródromo, pues se determina ese ángulo. Importantísimo, la desaceleración durante el aterrizaje. Nosotros deseamos, y por eso la velocidad, la fórmula ahí de la velocidad de stall y la determinación del V2, escúcheme, la determinación de la velocidad de aproximación está dada pues con base en una mínima velocidad que debemos mantener. No es deseable y no es ninguna seguridad llegar y, excúseme la expresión, pero es muy del medio, amacizarnos con 5 nudos más o con 10 nudos más, que porque el aeropuerto es alto, que porque el aeropuerto es largo, o porque voy muy pesado, o que mejor la velocidad. Un viejo dicho de pilotos viejos, velocidad y altura conservan la dentadura, falso. Esos pilotos, esos pioneros no sabían de aerodinámica porque la velocidad puede matar también. Y vimos la semana pasada vimos un ejemplo de cómo o dos ejemplos, cómo una excesiva velocidad en aproximación, en caso de vuelo con un motor, llevaron a un accidente en Pasto, lo vimos, y otro incidente en Popayán, de manera que la velocidad de aproximación es una. ¿Por qué? Porque necesitamos desacelerar ese avión, como dice la segunda frase, desacelerarlo y detenerlo en una distancia que generalmente es limitada. Viene el tercer factor, que es la distancia requerida para detener el avión. Entonces vamos repasando. Tenemos que hacer una aproximación en un ángulo determinado, apropiado, ese ángulo que nos facilite apuntar y llegar al punto donde queremos aterrizar de manera segura para aprovechar la máxima distancia de despegue, de aterrizaje de la pista, perdón. Tenemos que llegar con una velocidad que nos facilite esa desaceleración durante el aterrizaje, porque las pistas no son eternas y el sistema de frenos también tiene sus limitaciones. Y tenemos que saber qué distancia requerimos para detener el avión. El hidroplaneo es importantísimo, ya lo mencioné, lo mencionamos la semana pasada, lo mencioné hace un momento. Es muy diferente aterrizar en una pista seca, una pista húmeda, a una pista encharcada. Por fortuna, en Colombia nos salvamos del hielo y la nieve, ese tipo de contaminación que es
Es gravísimo, castiga tremendamente la distancia de despegue y de aterrizaje en este caso, pero hemos tenido eventos por hidroplaneo. Algunas formulitas que nos sirven para determinar eso. Repito, ustedes no tienen que llevar la fórmula ni aplicar esas matemáticas. Esta álgebra no lo tienen que aplicar día a día porque eso está en las cartas. Sencillamente tener la disciplina de consultar sus cartas en el planeamiento del vuelo, durante el vuelo y en el briefing de aterrizaje, por ejemplo. Pero miren que ese ángulo de aproximación y la desaceleración, los otros factores, pues no son necedad, no son del azar, no son determinados por aproximación, ni mucho menos. Están determinados con cifras que son medibles perfectamente, que son cuantificables. La desaceleración, pues depende de la fuerza aerodinámica, ya lo vimos antes, y la distancia depende de la velocidad con la que sentamos ruedas y la desaceleración. El hidroplaneo se presenta una fórmula bien curiosa a 9 por raíz cuadrada de la presión de las llantas. Pero también nuestros manuales de vuelo nos determinan cuál es la velocidad a la cual se puede presentar hidroplaneo para que anticipemos ese fenómeno. Bueno, factores determinantes en el aterrizaje, el peso del avión. Claro, un peso del avión va a requerir una velocidad de aproximación mayor para compensar la sustentación requerida. Pero esa velocidad mayor con la que aterrizamos, pues va a incrementar esta energía dinámica, va a incrementar la velocidad de todas las velocidades, la indicada, la verdadera, la de tierra, etcétera, y nos va a requerir más exigencia del sistema de frenos y seguramente una distancia de aterrizaje más larga. No es muy determinante en aviones pequeños, por supuesto, en aviones livianos o medianos. Es clave en aviones de gran envergadura, multimotores jet, aviones pesados. Y una diferencia de 1 tonelada o 500 kilogramos, pues puede hacer una gran diferencia. El ángulo de aproximación, ya lo vimos antes. La temperatura ambiente, importantísima también porque afecta pues toda la aerodinámica, pero en particular nos va también a incrementar una temperatura ambiente mayor, la velocidad verdadera. A una misma velocidad indicada, una temperatura ambiente que cambia o una temperatura ambiente mayor nos va a incrementar la velocidad verdadera. ¿Qué pasa? Que con una mayor temperatura las partículas, las moléculas de aire se dispersan, entonces se requiere una mayor velocidad del avión para tener una misma velocidad indicada. Pero eso se castiga con una velocidad verdadera mayor y una velocidad de tierra mayor. No tengo en mi tema el asunto, el análisis de las velocidades, pero los invito a que analicen esto que estamos hablando. Y puede ser motivo de otra conferencia más adelante, cómo es de diferente una velocidad que estamos leyendo y por manual o por determinación, una velocidad final de 120 nudos en Bogotá o en Guaymaral o en Río Negro. En Medellín se nos convierte esos 120 nudos en 140 verdaderos y esos 140 verdaderos se pueden convertir por una componente de viento en 145 o 150. Y ahí tenemos una potencial salida de pista si no conocemos esas determinaciones. La altitud de campo, pues también, ya lo mencionamos antes, un campo, un aeropuerto más alto tiene menos volumen, menos densidad más bien, menos partículas de oxígeno, de aire, etcétera, para los motores y para la sustentación. Entonces, no es deseable, bueno, más bien, entre más alto estemos, más se afecta nuestro problema aerodinámico por efecto de la altura. El viento es clave, el viento nos favorece o nos desfavorece. Lo importante es que sepamos de dónde viene y qué efectos tiene y si nuestra aeronave tiene una limitación de viento. Generalmente, la limitación es de 10 nudos de cola, un componente de 10 nudos de cola. No podemos aterrizar por esa pista ni despegar tampoco. Aviones más modernos y más bondadosos en su diseño y demás, en su rendimiento, admiten 12 nudos.
pero muy pocos. En general, 10 nudos de viento es una limitante, no siempre. No siempre, porque eso, si tenemos 5, 6 o 4 nudos, es posible que otros factores como el peso o la longitud de pista limitada nos impidan un aterrizaje ahí. El declive de la pista, eso está publicado, se puede calcular en las cartas que tanto nos afecta. Y ya hablamos también en el despegue el tipo de superficie y la condición de la misma. Y la técnica de frenado. La técnica de frenado. Ya vimos en una gráfica anterior, si no tenemos una técnica de frenado y nos confiamos, pues vamos a tener una dificultad para controlar el avión, inclusive en bajas velocidades. Con estos sistemas modernos de frenado automático, ejemplo en la familia Airbus, en la familia última de 737, NG y demás, por ejemplo, el avión frena solo, uno lo programa y el avión frena solo, pero dice el manual muy claramente, el hecho de que el avión frene solo, de acuerdo a una programación que uno le haga, no exime a la tripulación de su responsabilidad de frenar. En algunos chequeos en 320 nos vimos en la obligación unas poquitas veces, por fortuna no era siempre, ni mucho menos, en decirle al piloto: capitán, por favor, frene. El avión no está midiendo la pista. Hay unos cálculos, por supuesto, y el avión comienza a frenar en cierta velocidad para evitar hidroplaneo, para evitar exceder los frenos, la energía de frenos y demás. Pero el piloto tiene que, dentro de su técnica de frenado, considerar y frenar el mismo en la última parte de la carrera de aterrizaje. Les pongo un ejemplo de la vida real que puede pasar. Tenemos un ejemplo de la vida real, como ese avión en Villavicencio se sale de la pista en último momento, cuando ya estaba controlado por un exceso de confianza de la tripulación. La técnica de frenado. La técnica de frenado en aviones como el de la gráfica, pues lamentablemente accidentado, pues se puede limitar a frenar en cierto momento de la carrera de aterrizaje, en cierta velocidad o cuando haya control, etcétera. Pero en aviones más complejos, pues requiere una secuencia y aplicar diferentes tipos de frenado para llegar a un frenado efectivo. Desde la frenada aerodinámica hasta un uso de paracaídas en aviones militares, una velocidad de frenado, porque si uno frena en ciertos aviones de mucha energía con una velocidad excesiva, sencillamente pues va a desinflar o a reventar las llantas, peligroso. De manera que la técnica de frenado hay que analizarla. Bien, pasamos a otro capítulo que tiene que ver con lo que estamos hablando y es el concepto de aproximación estabilizada. Espero que todos los que vuelan o los que están cerca de las operaciones tengan ya algún conocimiento, ojalá muy cercano, y lo practiquen, y si no, pues por lo menos conozcan la expresión, el concepto, la disciplina de aproximación estabilizada. Y tiene que ver con lo que acabamos de explicar. Este programa, ALAR, Approach and Landing Accident Reduction, que es patrocinado por entidades públicas y particulares, autoridades, fábricas de aviones, entidades de seguridad, etcétera, han establecido pues este estándar mundial. Consiste en que a 1000 pies de elevación sobre el aeródromo, cuando se vuela en condiciones IMC, o a 500 pies cuando están en condiciones y reglas BMC, todos los vuelos deben estar estabilizados. Ahora vamos a ver en qué consiste, qué es estar estabilizado, vamos a verlo ahora. Pero ese es un concepto universal que ha mostrado efectivamente o ha mostrado su efectividad más bien en una reducción de los eventos de salida de pista. Cuando se empezó a hablar de SMS y de procedimientos o sistemas predictivos de la aviación, entraron a ver dónde estaban ocurriendo los accidentes, salidas de pista, y por qué salen de la pista, generalmente porque hay una aproximación no estabilizada. Ese es el concepto general. Y que nos grabemos eso, pues como tripulaciones, esas cifras pueden cambiar, lo vamos a ver, pero el concepto general, digamos que es este para que creemos un estándar.
Bueno, aquí está. Importante, el explotador debe establecer sus propios parámetros. El explotador pues, es una empresa aérea. Si soy un piloto privado, pues yo tengo que establecerme mis propios parámetros también. Si estoy asociado a un aeroclub, pues el aeroclub es el que debería establecer los parámetros de aproximación estabilizada para sus socios o sus pilotos socios. De manera que ahí estamos mencionando 1000 pies y 500 pies, pero eso puede cambiar. De hecho, hay empresas regulares de aviones multimotores jet que dicen, no señor, todo a 1000 pies, salvo aeropuertos especiales, por supuesto. Otros dicen, no, porque me limita mucho la operación y ya tengo mucha experiencia operacional, conozco mis aeródromos, gestiono el riesgo y entonces pongo 800 pies. Válido, si está bien establecido, bien medido, bien gestionado el riesgo y estandarizado. De manera que esos parámetros pueden cambiar. Una aproximación estabilizada cumple con todos los siguientes elementos. No son la mayoría, ni algunos, ni los más importantes, no. Todos los siguientes elementos. Entonces, en una aproximación estabilizada, la aeronave se encuentra en la senda de vuelo correcto, el ángulo de aproximación. Eso se mide con las luces PAPI, con las referencias visuales, como este piloto que no tiene un ILS en la gráfica, me refiero, ni tiene luces PAPI. Entonces, habrá una referencia de la nariz del avión sobre cierto punto de la pista, como le enseñan a uno cuando empieza a volar, y ese es su ángulo correcto. Solo se requieren pequeños cambios en rumbo y cabeceo para mantener la senda de vuelo correcta. Uno no puede estar estático, el vuelo está sometido pues, a diferentes factores que van a hacerle cambiar esa senda, pero entonces que las correcciones sean mínimas. No sean grandes virajes de 30 grados o cambios de pitch de 10 o menos 10. La velocidad no es superior a la VREF, velocidad de referencia para final, más 20 nudos y no inferior a VREF. O sea, VREF hacia arriba, más 20. Llamo la atención sobre este factor y lo dejo más 20, pero sin embargo, como un estándar son más 10. Más 10 porque vamos a ver cómo incide esa velocidad extra, así sean 5, 10 o 15 nudos en la distancia de aterrizaje. El estándar es este, pero me atrevería a recomendar más 10. Ustedes analicen para su operación. La aeronave debe estar configurada completa y correctamente para aterrizar. Tren abajo, flaps abajo. Vuelvo a digo, eso está a 1000 pies en instrumentos, a 500 pies en vuelo visual. Y no que estemos sentando ruedas y bajando el último set de flaps. La rata de descenso no mayor a 1000 pies. Si una aproximación requiere una rata mayor, porque es un aeropuerto especial, se debe conducir un briefing especial. Entonces, 1000 pies máximo, 800 puede ser normal en un avión de alto rendimiento. En un avión monomotor pueden ser 500 pies. Lo que es establecido, pero nunca más de 1000 pies para todo tipo de aeronave. La aclaración que hace ahí es, por ejemplo, aeropuertos como Manizales o aeropuertos como La Haya Herrera, es complicado mantener 1000 pies en la última parte de la aproximación. Entonces, se acepta una rata mayor seguramente, pero requiere un estándar, una preparación, un briefing, etcétera, para minimizar ese riesgo de una rata mayor. Todos los briefings y lista de chequeo se han completado. No estamos leyendo lista de chequeo por debajo de 500 pies en vuelos visuales, por debajo de 1000 pies en vuelos de instrumentos. Insisto, el explotador tiene que establecer sus propios parámetros. ¿Qué más? El ajuste de potencia es el apropiado para la configuración del avión y no es inferior al definido por el manual de operaciones. Hay un ajuste de potencia mínimo que generalmente está por encima de idle, no puede ser idle, excepto en la aviación militar, en algunas prácticas se aproxima con idle, pero lo normal, eso es anormal. Lo normal es que, no es anormal, escúcheme, es un estándar del vuelo militar, pero normalmente uno no debería aproximar con un ajuste con la potencia en idle o por debajo de cierto valor. Sobre todo en aviones jet. Los aviones jet tienen su demora en aceleración y una aproximación que lo obliga a uno en un avión 320,
avión jet cualquiera. En idle es una aproximación no estabilizada. Algunos tipos de aproximaciones son estabilizadas y además cumplen lo siguiente. Bueno, si estamos haciendo un ILS, una aproximación estabilizada se considera cuando uno mantiene la crucecita del ILS no más allá de un punto de desviación en la senda de aproximación y en el localizador, en el ángulo y en dirección, un punto de desviación, que es fácil corregir con las correcciones leves que mencionábamos en la página anterior. En una aproximación CAT-2 o CAT-3, ya pues a aviones mejor equipados, se vuela dentro de la banda expandida del localizador. Es decir, en otras palabras, hay una mayor sensibilidad del localizador, entonces volar dentro de esa banda. Y toda situación anormal o específica que requiera una desviación de los elementos de una aproximación, me faltó ahí una palabrita, requieren un sobrepaso. Excúseme que me faltó una palabrita ahí. Si hay una desviación de cualquiera de estos parámetros, cualquiera de ellos, uno solo, hay que hacer un sobrepaso. Entonces hay que quitarle el misterio al sobrepaso. Sí, es costoso, es engorroso, de pronto nos alteramos el tráfico aéreo, más combustible, los pasajeros, etcétera, pero es lo más seguro. Y si en alguna oportunidad se cuestionaba el sobrepaso, las empresas cuestionaban a sus pilotos por el sobrepaso, hoy en día es una maniobra como debe ser, totalmente aceptada por seguridad. De nuevo, importante, esto es un parámetro general, mundialmente aceptado, pero cada operador, cada explotador o cada piloto privado tiene que establecer sus propios parámetros. Bien, una aproximación no estabilizada puede conducir a una salida de pista. Generalmente, en otras palabras, siempre que tenemos una salida de pista, hay detrás una aproximación no estabilizada. Es posible que haya otros factores, una falla de frenos, un hidroplaneo, etcétera, vamos a ver, pero generalmente si tenemos una aproximación estabilizada, ya nos estamos quitando de encima un factor importante de una salida de pista. Por eso lo mencionamos ahí. Ya lo hemos mencionado, pero repasamos. Un aeródromo alto, una altitud por densidad alta, por alta temperatura, nos lleva, ya lo mencionamos, a una alta velocidad verdadera, primero, a una alta velocidad de tierra, y ya hemos visto fotografías, la vimos la semana pasada. Es posible que una pista de 4 kilómetros como la del Dorado o la de Río Negro, se me escapa la longitud, algo similar, una larga pista no sea suficiente para parar un avión. Y ocurren, de hecho, ocurren salidas de pista, y no solamente en altura, también en Barranquilla hemos tenido salidas de pista de aviones grandes. De manera que, pero bueno, aquí estamos hablando de aeródromos altos y tenemos, repito, cantidad de aeródromos altos en Colombia. Son proclives, digámoslo así, son propensos a que tengamos nos incrementan el riesgo de una salida en pista. Un aterrizaje largo también. Un aterrizaje más allá del límite que tenemos de los puntos de referencia, pues nos pueden llevar a una salida de pista. El empleo demorado de los mecanismos de desaceleración. El ejemplo de los pilotos que mencionamos de 320 que demoraban la aplicación de los frenos con los pies directamente. Entonces, no nos confiemos en las bondades de frenado de nuestras aeronaves, cualquiera que ya sea. El peso de aterrizaje de aeronaves. Si tenemos un avión pesado, entonces, y no hemos hecho bien los cálculos, nos va a llevar posiblemente a una salida de pista. Una pista húmeda o contaminada por el efecto de hidroplaneo, un declive negativo de la pista, un viento de cola. Y para ilustrar estos factores tenemos este ejemplo. Es de la vida real. Pues lo extraje, por supuesto, no lo calculé yo, lo extraje de un documento, de un texto, pero nos ilustra muy bien qué tanto se incrementa una distancia de aterrizaje si tenemos en cuenta los factores que hemos estado mencionando en la charla. Obviamente que esta es la peor condición.
no es exagerada, pero pues es poco probable que se dé en la realidad, ¿no? Pero bastarían 2 o 3 elementos de esa larga lista para incrementar la distancia de aterrizaje en una longitud tal que la pista disponible sea insuficiente. Para el caso de este ejemplo, tenemos 5.000 pies de pista, normal, una pista normal. Y la distancia calculada con pista seca, condiciones normales, viento en calma, pista seca, un peso dentro del régimen normal del avión, etcétera, de 3.000 pies. Más que suficiente. Tenemos 2.000 pies no de exceso, pero sí de seguridad, digamos. Fíjense que si seguimos con el factor número 3, un declive negativo. Por cada grado de declive negativo, pista en bajada, para que lo entendamos, se aumenta el 10% de esa distancia, o sea, 300 pies, ya aumentamos a 3.300. Un solo gradito, un solo grado. El número 4, alta velocidad. Esos 20, esos 10 nudos que hablábamos, aquí está mal, es más 10 nudos, no 10%. Si le aumentamos 10 nudos a la velocidad de referencia, se incrementa en 20% la velocidad, la distancia de aterrizaje. Gravísimo. Miren que ya se nos aumentó a casi 4.000 pies, solamente con 10 nudos más de velocidad. Esto es independiente del avión, independientemente del tipo de frenado que tenga. Solamente estamos calculando la longitud requerida para parar. Un viento de cola. Por cada 10 nudos, 21%. Entonces, si son 5 nudos, estamos legales aterrizando con un viento de cola de 5 nudos, pero se nos incrementaría en un 10.5% la distancia. La peor situación es esta y ya tenemos 4.792. Aquí yo puse unos colores de referencia, ya estamos en un margen crítico. Extendida y nivelada, ¿qué quiere decir? Una nivelada con potencia, demoramos la reducción para hacer un aterrizaje mantequillero, para lucirnos con los pasajeros, pero eso nos está costando por cada segundo recorrer 200 pies más. En este caso le pusimos un solo segundo para hacer el mantequillero y ya la pista no nos alcanzaría. Altura en el umbral, o sea, una aproximación alta. Solamente 50 pies, que son 18, 17 metros, algo así, nos llevan a 200 pies de exceso en la pista requerida, por solamente 50 pies. Aquí hay el ejemplo no considera otras limitaciones en aviones que tienen MEL o CDL, si tengo una falla en un hidráulico, en un sistema eléctrico, en un sistema de frenos alternos, etcétera, eso me castiga fuertemente la distancia, la longitud de aterrizaje. No lo consideramos. Si sumamos estos factores, ya la pista no nos alcanza. Tenemos 5.392 pies. Si la pista está húmeda, le aumentamos 809 pies, 6.000 pies requerida, y otros adicionales como aplicar frenos oportunamente. Básicamente, ese tiempo de demora pues, nos da un exceso por cada segundo, 200 pies. Y no utilizar el máximo frenado. Puede ser incómodo para los pasajeros, puede ser exigente para el sistema de frenos, etcétera. Pero si no utilizamos la técnica de frenada adecuada, tenemos una distancia exageradamente mayor para aterrizar. Entonces, esa longitud de pista que era de 3.000 pies, en un principio se nos convierte en 7.681. Más del, para darle números absolutos, 2.600 pies, más del 50%, aquí está, 54% de pista adicional requerida. Entonces, fíjense que los factores cuentan. Repito, este es el peor escenario, pero sumemos 2 o 3 nomás de los factores y ya tenemos una pista que se nos hace cada vez más corta. Por último, esto pues tiene, por supuesto, ni más faltaba, muchas soluciones. La disciplina de hacer un buen planeamiento del vuelo. Herramientas o barreras para evitar problemas de tipo aerodinámico, un buen plan de vuelo. El plan de vuelo nos dice
Ahí tenemos que chequear la altitud a la cual vamos a volar, el combustible que vamos a utilizar versus combustible a bordo, por ejemplo. Eh, Gravísimo el caso del Chapecoense, el plan de vuelo funcionó, trató de funcionar como una barrera porque el tiempo en ruta daba igual que la autonomía. Y la persona encargada de recibir el plan de vuelo hizo caer en cuenta eso, pero finalmente lo aceptó. Ahí tuvimos una barrera que no funcionó. El plan de vuelo, la información de meteorología. Muchas veces nos limitamos a saber si está operando, si está visual, y de pronto la pista en uso, el viento y no más. Y la temperatura y la humedad y el tiempo circundante y demás, el tiempo en ruta, el tiempo en destino, eso es importante. El peso y balance. También llevamos un formato estándar en aviones livianos, pero ese peso y balance ya vimos su importancia. Efectuar los cálculos de despegue y aterrizaje. ¿Cómo insistimos en esta recomendación cuando hacemos investigaciones de los amigos de fumigación, de la aviación privada, de los taxis aéreos en aviones livianos sobre todo? Hoy en día, pues no tenemos que acudir a este adminículo, digo yo, que no sé si todos lo conozcan, con eso nos criamos hasta hace poco, algunas generaciones utilizando una reglita muy manual para calcular estos cálculos. Hoy en día, bueno, ya pusimos como ejemplo las cartas de rendimiento del avión, pero tenemos las tablets, tenemos el EFB o tenemos los computadores del avión. Hay muchos recursos para hacer esos cálculos, están a la mano. El fabricante los provee en sus manuales. Que nos cobre, que no nos cobre es otro problema. Pero tenemos que buscar la forma de calcular, hacer los cálculos de despegue y aterrizaje. Ahí lo puse, con cartas, tablas, computadores, electrones flyback, cualquier, dependiendo del tipo de facilidades que tengamos en nuestra empresa o en esta aeronave, pues tenemos que acudir a un mecanismo de esos para hacer los cálculos. Yo los invito, no soy ni mucho menos representante de las firmas que venden estos aplicativos muy llamativos, muy amigables, no tienen un gran costo en las tiendas de estos proveedores de Apple o los otros y son una herramienta muy amigable, muy sencilla de manejar para hacer conversiones, sacar determinaciones como las que estamos viendo ahí. Algunas son más llamativas y más costosas, como las que están aquí a la derecha, que simulan la tablita que usábamos hace unos años. De manera que háganse, si no la tienen, estoy seguro que alguien tiene alguna de estas, pero si no la tienen, háganse a una facilidad de esta, muy amigable, muy a la mano en su teléfono celular o en su tablet, en su computador. Bien, ¿qué vimos en estas dos reuniones, la semana pasada y en esta? Algunas estadísticas de accidentalidad, un repaso de las 4 fuerzas aerodinámicas básicas, algo de la sustentación y las pérdidas de sustentación. Hoy vimos problemas aerodinámicos en el despegue, en el aterrizaje, la orientación para investigar, más que investigar, pues más bien para prevenir factores aerodinámicos. Eso fue lo que vimos en estas dos reuniones. Les agradezco su atención y entonces dejamos un espacio para preguntas. Adelante. Coronel, muchas gracias por la exposición, muy interesante este tema. Y bueno, ya para darle continuidad a la charla anterior, nos quedó muy claro estas fases del vuelo, el aterrizaje y el despegue, y entramos en detalle de todos esos temas súper interesantes y, como usted lo decía, le interesan a cualquier tipo de piloto y de tripulación, ya sea de aviación privada, recreativa, comercial, militar o en la que estemos. Entonces, en este tiempo vamos a abrir un espacio para dudas, inquietudes o lo que quieran aportar los integrantes de la reunión. Con mucho gusto. Y pueden hacer Los escucho. uso de la opción para levantar la mano. Aquí da una opción para levantar la mano y yo con mucho gusto le reactivo el audio para que hagan sus comentarios o salgan de sus inquietudes. Atento.
Bueno, si alguien tiene alguna duda, inquietud, puede levantar la mano. Hay una opción para levantar la mano y con mucho gusto le reactivo el audio, o si no, pueden escribir también por el chat. Si no, pues estamos a sus órdenes. Ahí mientras piensan alguna Aquí pregunta. está, aquí Ok, está Coronel Carlos Felipe con una duda aquí. adelante, claro. Buenas tardes, coronel Andrés, ¿cómo están? Muy Hola, ¿cómo buenas están? tardes. Buenas tardes. Ok, primero muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Tenía una pregunta quizás un poco pues sobre el tema, pero no exactamente la presentación. Y es si una persona estuviera interesada como en el tema de entrar en este equipo de investigación de accidentes por parte pues del Aerocivil o algo, como qué camino es recomendable o qué tipo de perfiles buscan ustedes dentro del grupo de investigación de accidentes. Qué bueno, gracias por ese interés. De verdad que es una actividad bien interesante, bien bonita. Y bienvenido. Ojalá se pudiera en un futuro no tan lejano, pues contar con personas entusiastas como usted. Hay varios perfiles, pero para hacerlo sencillo y fácil de entender, digamos que una licencia de vuelo pues cuenta mucho. eh, Idealmente pues de pilotaje, pero pues también del área técnica, de ingeniería, eh, inclusive en un futuro, ojalá de auxiliares de vuelo. Una licencia de vuelo pues ayuda mucho y una experiencia respaldada en esa licencia. Me refiero pues en términos de horas de vuelo o desempeño en la industria. Pero no solamente con licencias de vuelo, también una profesión afín al vuelo, y hay varias, hay muchas hoy en día, eh, pues cada vez en la medida en que avanzamos en sistemas de gestión de seguridad, en metodología de la investigación, en administración de factores humanos y demás, pues se van abriendo más especialidades que son útiles a la investigación. Con esto quiere decir que pues hay unas especialidades muy deseables que son la ingeniería aeronáutica, la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica quizá, pero no solamente esto, sino también la parte médica de psicología o medicina de aviación o medicina, se especializa como medicina de aviación, de manera que es muy abierta la posibilidad porque no podemos cerrar como pues era hace unas décadas solamente al personal operativo. Cuando hablado de licencias de vuelo o licencias de aeronáuticas, me refiero también a licencias de controladores aéreos. Tenemos en el grupo 3 controladores aéreos y obviamente pues una experiencia es necesaria. Es necesaria porque pues somos la autoridad de investigación de accidentes y pues se requiere pues un buen desempeño en las empresas, en su vuelo y demás, en sus cargos y un número de horas de vuelo o un cierto número de años de experiencia en la industria. O en la parte militar. Cuando digo industria, pues también en la parte militar. De hecho, pues varios de las personas que trabajan o han trabajado provienen de la Fuerza Aérea o la Policía Nacional inclusive. Eh, Lamentablemente, pues no hay muchas oportunidades porque pues los cupos son pocos, están provistos en este momento, pero pues esto cambia todos los días, de manera que sí lo invito a que esté muy cercano a nosotros, consultando, haciendo experiencia y demás, estudiando. Hay un perfil ya más allá de lo que está escrito y que es medible y comprobable, digamos, o si es medible desde el punto de vista de una proactividad a las operaciones o un interés por estar aprendiendo, estar actualizado, ser buen comunicador, porque un investigador, como les digo a mis compañeros, un investigador es eminentemente también un maestro. Entonces buscamos un perfil de esa índole, ¿no? En general. Bienvenidos, ojalá pudiéramos tener pues en el futuro oportunidad de contar con algunos de ustedes. Muchas gracias, coronel. Ojalá algún día también no se necesitara un grupo de investigación de accidentes, pero pues que
desaparecer ni mucho menos, al contrario, nos están fortaleciendo, porque en la medida en que hay menos accidentes, y hay menos accidentes, en la medida en que la aviación es más segura, porque la aviación es muy segura, vamos bajándonos en esa pirámide o en ese iceberg a atender los incidentes graves, a atender los incidentes. Entonces, y lo hemos vivido en estos últimos años. Menos accidentes por investigar, pero estamos metiéndonos más y más en los incidentes graves, en los incidentes, en el grupo de investigación. Y como entidad, pues también con los SMS en los eventos sin consecuencias. De manera que, claro, idealmente que no existiéramos, a veces nos ven como aves de mal agüero, pero no, es necesario que existamos y vamos a seguirlo haciendo para ir atendiendo, investigando cada vez más abajo en esa pirámide de los eventos y hacer la aviación más segura. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Muy buena tarde. Con gusto. Perfecto. Gracias, Carlos, por el aporte. ¿Y alguien más tiene alguna duda? Coronel, aquí en el chat, el señor Oscar Sarmiento pregunta que si no sé si pueda leer el chat, aquí dice, en caso de una aproximación desestabilizada, ¿cuál es el criterio que debería tener la tripulación para un go-around? Dice que en la charla de ayer les informaron una situación que se presentó con el avión de Pakistán que tuvo hace poco. Sí. Sí, lamentablemente no pude ver la charla, pero vi por ahí las ayudas y las vi. Lo dije enfáticamente y lo repetimos, una aproximación no estabilizada, la única solución es un sobrepaso. Hay ciertos límites, ¿no? De ángulo, de cambios del empuje. Si no se solucionó, vamos al aire. Respiramos, contamos hasta 10 o hasta 20. Y hoy en día, pues afortunadamente hay un cambio de criterio ya en el tránsito aéreo, en las empresas sobre todo, para entender, aceptar como tiene que ser esa maniobra. El criterio debe ser sobrepaso. Perdón, Coro, con respecto al tema, yo estuve ayer en la charla y aparte de que tenían una aproximación desestabilizada, ignoraron todas las alarmas y a pesar de eso aterrizaron con el tren replegado, imagínense. Y luego salieron a vuelo otra vez. Sí. Increíble. Es increíble que hoy en día un avión de estas facilidades, una aviación de esa categoría como la que data el avión de Pakistán y con 1000 alarmas y avisos y la tripulación pues siga adelante. Realmente uno no entiende esa complejidad de las decisiones humanas a veces, ¿no? Sí. Sí, señor coronel. Está preguntando Oscar Gallo que si hay alguna posibilidad de apertura de las dos cabeceras en Manizales. No. Creo que no lo pienso mucho y excúseme la rapidez de la respuesta, pero ahorita que hablaba de obstáculos en los alrededores, tenía en mi mente un accidente ocurrido en Manizales hace unos 10, 12 años, en donde equivocadamente el piloto pidió sobrepaso cuando ya estaba muy bajito y el controlador se lo autorizó y el avión terminó, por evitar los cerros, terminó accidentado, por fortuna sin fatalidades. Digamos con la tecnología disponible en este momento, tanto en los aviones y como para aeródromos, yo no veo factible no soy especialista en aeródromos, pero pues por lo que conozco de las operaciones y el aeropuerto, es un riesgo. O sea, se corren muchos riesgos en hacer una aproximación por la cabecera, obligaría a aterrizajes muy largos, la pista ya no se puede prolongar más, entonces quedémonos quieticos, esperemos más bien en el aeropuerto de Palestina, si algún día lo terminan, y eso va por buen camino, lo van a terminar. Disculpe, entonces, Coro, un momentico, y entonces no vamos a crear riesgos innecesarios al autorizar una aproximación por esa cabecera. Quería hacer la acotación, Coro, de que hubo otro evento también en el aeropuerto de Manizales en que un avión de instrucción hizo toque y despegue y salió por la pista directo al cerro. No se mataron de puras vainas porque el piloto era muy bueno. No, de pronto es ese que yo me refería. Sí, pero fue un avión comercial, fue un vuelo de instrucción. Sí, fue una instrucción, no fue sobrepaso, porque sobrepaso pues hay que hacerlo.
fue un aterrizaje corrido. Mal solicitado por la tripulación, porque la carta decía prohibido los aterrizajes corridos. Y el controlador, que estaba como barrera, lo autorizó sin darse cuenta. Hizo el corrido, pero no le alcanzó el espacio disponible para ascender. Sí, afortunadamente sin fatalidades. Bueno, si alguien más tiene otra duda, inquietud, puede levantar la mano o escribir en el chat. Coronel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Coronel, una pregunta. ¿Por qué aquí en Colombia a la aviación privada o general no se le exige más la práctica o la regulación en simulador? Ejemplo, para recobro de autonomía simplemente se necesita hacer una hora de vuelo y ya. Entonces, Sí, sí. sí, tiene razón. Tiene razón. Así están hechas nuestras normas por algo que hay en aviación que se llama la facilitación. Ahí viene la responsabilidad del mismo privado, ¿no? Del mismo privado o otro tipo de aviación que de pronto no se le exige tanto como una aviación regular. Es increíble, pero tratándose, y excúsenme los colegas de la aviación privada, no son todos ni mucho menos, pero si uno pusiera, no es una excusa, ¿no? Y no es una excusa, pero para responder de alguna forma a su pregunta, si se pusiera, y nos ha pasado, una exigencia de simulador más frecuente, o para los que no lo tienen, establecerlo, entonces viene la contraparte, la otra cara de la moneda, ¿no? Diciendo que, que exigen mucho, que para qué, que ya no van a matar a nadie. Nos ha pasado. Nos pasa inclusive con aviación no regular, que no está, cuyas exigencias no son tan altas como la aviación regular. Y cuando se trata de aplicar un mecanismo de seguridad, entonces pues viene la contraparte. Yo creo que es más que la exigencia de la autoridad, que se preocupa por todos, la autoridad, pero más se preocupa por los aviones que llevan más pasajeros. Aviación no regular y regular. Entonces, debería ser más una preocupación de cada operador, pero hay problemas ahí de costos, hay problemas de no nos dejan hacer industria, no nos dejan ya los llanos, no nos dejan atender las comunidades que el Estado no atiende, etcétera. Entonces, pues es un contrasentido, ¿no? El Estado trata de mantener un balance adecuado entre exigencia y facilitación o permisividad. Es un Es tema más. complejo el tema. Es Es un tema. complejo, pero creo yo que es más una convicción propia, ¿no? Del que opera, del que va a bordo, lleva a sus pasajeros o a su familia o a sí mismo y exigirse a sí mismo. No transmitirle todo eso al Estado. Termina más en conciencia personal y Sí, de operador. Ok, listo. sí, señor. Bueno, muchas gracias, Sergio, coronel. Mucho gusto. Sergio, qué pena yo, coronel, qué pena yo hago aquí Adelante. un pequeño aporte para Sergio, lo que él dijo. Pues la aviación privada y recreativa, pues como su nombre lo dice, es pues para uso personal y no sin ningún ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las exigencias que tenemos pues para cumplir como pilotos no es que sean laxas, porque no lo son, simplemente que el simulador de vuelo es una herramienta muy buena para otro tipo de cosas. Para temas de autonomía de vuelo, se debe hacer la hora de vuelo y la hora de teoría, igual que con la FAA en Estados Unidos. Pero esto es más algo, lo que creo que te estás refiriendo o que quieres decir es la seguridad propia, y esto ya va en cada piloto, como lo decía el coronel. Esto es algo más propio al ser una aviación privada y recreativa. Entonces es tener buenas prácticas, volar por lo menos una vez cada 3 meses con un instructor, repasar maniobras, repasar procedimientos de emergencia. Por lo general un piloto privado, un piloto recreativo o deportivo no vuela más de 100 horas al año, ¿cierto? Y no está haciendo ninguna actividad comercial. Entonces, básicamente poner más atención en la cuestión personal de cada piloto, ¿cierto? Ya para el tema de empresas y eso, cada una tiene unos SOPs, cada uno tiene Sí. unas regulaciones distintas.
Es que la pregunta era por lo que, pues si uno se pone a ver en tablas de accidentalidad, pues la más alta está en la aviación privada y en la general. Entonces, pues le decía yo, ¿por qué no Sí, regulan un poco eso? Pero bueno, pues ya sí. sí se vuelve No, un no tema más tanto la personal. privada, quizá la aviación no regular y los fumigadores. Sí. Los fumigadores. Y cuando uno entra pues a exigir no, hasta cierto punto sí, pero para recomendar, por ejemplo, el cambio de los nobles antiguos aviones de pistón en la fumigación, uno se encuentra, o en la aviación de los llanos orientales, en algunos casos, no en todos. Entonces, cuando uno recomienda por ejemplo, bajar la frecuencia de las inspecciones de los motores de pistón. Hay mucha falla en los motores de pistón y recomendamos bajarle de 1200 a 800 horas el overhaul o la reparación general. Y dice, no, es que el manual dice que son 1200 y estoy cumpliendo. Entonces se encuentra uno con esa clase de actitudes, ¿no? Y es una aviación comercial en todo caso. Sí, los privados no tienen, afortunadamente, con otros años, no tienen tanta accidentalidad, aunque pues no son ajenos tampoco a estos problemas. Entonces, se tropieza uno con esa clase de actitudes. Cuando uno está solicitando que haya más entrenamiento, un incremento en el entrenamiento anual, una hora más para poder practicar las pérdidas. Dice, no, pero es que el estándar de FA y mundial dice que son 2 horas, entonces, ¿por qué me pide 3? Así es muy complicado. Es más de convicción de las empresas, un poquito a poco cambiando la cultura. Los SMS nos están ayudando a eso y también pues de la persona en sí. Muchas gracias, coronel, y Con muchas mucho gracias, gusto. Andrés. Sí, la seguridad va en cada piloto y aparte de las regulaciones personal y Sí, creo que es muy importante que cada persona trabaje día a día por tener su operación, sea la cual sea, más segura y más profesional. Para eso también estamos haciendo este tipo de charlas, para ampliar sí, ahí poquito a conocimientos poco y vamos convenciendo, ¿no? sí, Esperemos que señor. sí. Bueno, vamos a darle aquí el audio al capitán Mario Flores. Muy buenas tardes, coronel Camacho. Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por Mucho la gusto, invitación. capitán. Muy buenas Una tardes. charla demasiado interesante. Quiero agradecerle también pues, al capitán Juan Fernando Gaviria que me hizo extensiva la invitación. Mi inquietud tiene que ver con lo siguiente y creo pues que sería una muy buena práctica a la hora de que los alumnos que están terminando su carrera puedan tener como un contacto mucho más real con la aviación real a la que van a salir después de estar recibiendo la instrucción. Yo en alguna oportunidad lo pensé e intenté plantearlo, pero nunca encontré respuesta. ¿Por qué a los alumnos, hablemos lo de las escuelas de acá de Medellín, que pues por distancia y por facilidades es mucho más cerca que lo hagan? ¿Por qué no los llevan a la zona de Quibdó, Jurado, Vallasolano, Nuquí, Pizarro, que por lo general es en esos destinos a los que van a llegar a trabajar cuando están en la aviación regional o general que llamamos acá en Medellín? Y me parece pues que ningún simulador de vuelo los va a poner en el contexto en Cierto. el que los pone un vuelo físico en cualquiera de estos destinos. Una ida a Jurado, una pista que tiene 800 metros y creo que un poquito menos del número de metros en huecos en su longitud, Sí. está a 80 o 100 metros del mar, el viento es cruzado permanentemente porque pues está uno llegando con viento cruzado que viene del mar, el mal estado de la pista, al igual la salida, o sea, son un montón de factores que estas pistas, estos aeródromos que existen en esa región, eh, tienen pues su grado de dificultad. Y estos muchachos en ningún vuelo de entrenamiento los llevan a hacer ni un toque y despegue a ninguna pista de esas. Y yo creo y considero que debería ser muy importante porque eso los va a ayudar mucho a que formen su criterio, sobre todo el día que por primera vez les toque hacer un vuelo a una de estas zonas completamente solos
en el caso de que lleguen a hacerlo como pilotos autónomos. Sí, sí, capitán, por lo que hablábamos antes, ¿no? Eso implica costos, tiempos y lamentablemente pues la aviación es un negocio, las escuelas pues son formadoras, por supuesto, ni más faltaba, pero pues son también, es un negocio. Entonces, siempre está en la balanza los costos versus la formación, pero no se ha planteado nunca, o sea, no conozco la iniciativa. La solución está es con el entrenamiento operacional cuando lleguen a trabajar en ese entorno. Ideal fuera, por supuesto, como usted dice, llevar a los alumnos de Medellín al Pacífico, al Urabá, pero, pero pues son costos que una escuela no va a asumir. Eso incrementaría los costos también de matrícula y demás, y pues en un margen tan estrecho y tan competido, eso no se va a dar. Y repito, pues la compensación viene o deberá darse cuando ese alumno o ese piloto nuevo pues llega a trabajar en cualquier empresa que sea y, y sí se debería reforzar más bien el entrenamiento operacional. Antes de dejar un copiloto como tal o un piloto como tal, darle un entrenamiento más apropiado en su área propia de operación. Pero con las escuelas no lo veo factible, capitán, sinceramente. Ok, muchas gracias, coronel. A usted por su pregunta, capitán, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Aquí en el chat me están diciendo, coronel, que César García tiene una duda con respecto a las operaciones de fumigación aérea. ¿Por qué no se les exige más en cuanto a la planificación de este tipo de prácticas? Bueno, en eso estamos precisamente, ¿no? Sí, estamos acercándonos cada vez más a ellos porque son los que están aportando el mayor número de accidentes. Este año ha sido muy particular, después de que había disminuido. La semana entrante vamos a tener con ellos unas actividades parecidas a estas también. Le vamos a mandar el link, si quieren decir con mucho gusto. No vamos a hablar de aerodinámica específicamente, sino de su problema particular. Pero igual, son empresas que manejan con unos márgenes comerciales muy estrechos. Se les ha solicitado el cambio de equipos, por ejemplo, pero pues es una inversión grande. No hay una escuela que tenga, hay una sola que tiene un doble comando, pero es insuficiente para mejorar ese entrenamiento doble comando que es necesario. Bueno, ahí tenemos, tiene razón, tenemos todo un reto por delante para mejorar ese tipo de operación. Y de nuevo, nos tropezamos con problemas, los mismos que yo mencionaba ahorita, cuando se trata de exigir más, mejor mantenimiento, mejor entrenamiento, pues viene la contraparte de los costos, de lo mínimo que deben cumplir y demás. Cambiar un poquito la mentalidad nos falta. Perfecto, perfecto. ¿Quién más quiere hacer alguna ¿Alguna pregunta aerodinámica? pregunta de aerodinámica? Capitán, hay un tema muy importante, coronel, perdón, que he visto, sobre todo en la aviación privada y recreativa, que hay que indagar un poco más porque hay muchas personas que no lo entienden un poco. Cuando un avión ya está configurado para aproximación final, surge un factor que en inglés se llama reverse command. Entonces, este tema de la, bueno, no sé, región en reverso, creo que se llama en El español. comando reverso. Exacto. Es complicada la traducción, pero lo Sí, mencionamos en la charla hace un momento. Ajá. sí, es muy bueno indagar más en ese tema específico. Lo podríamos tratar en una ocasión. Y, Sí. y yo tengo varias personas que les interesaría este tema. Yo ofrezco también para aportar Qué bueno. conocimiento, lo que Podemos sea. hacer Y, una charlita al respecto, sí. Es sí, señor. interesante, es un fenómeno Sí, muy porque particular. el avión cambia completamente. Uno ya con la costumbre del vuelo y las personas que lo hacen, bueno, constantemente, no se piensa en el momento. Pero si uno lo transfiere a otro tipo de aviones, y más cuando uno escala en diferentes equipos, es muy importante saber esto, ¿no? Y saber cómo
poderlo manejar en caso de una aproximación ya full IFR. Sí, y afecta principalmente a los aviones jet, pero no es ajeno a los aviones de pistón y a los aviones pequeños. El accidente cuya foto mostrábamos en la presentación en Villavicencio con la cerca caída fue justamente eso. Correcto. En un afán por aproximar corto, el piloto levantó tanto la nariz del avión que la potencia le fue insuficiente para pues, la resistencia y impactó corto. Así es. Muy interesante ese tema para una próxima ocasión, lo podríamos Claro, tratar. podemos hacer una charlita, por supuesto. Sí, señor. Bueno, si alguien más tiene algo para concluir o si no, damos por finalizada la charla. Bueno, coronel, yo creería que por el día de hoy ha sido todo. Mil gracias por participar. De verdad que un gusto tenerlo otra vez por Muchas este gracias a espacio. ustedes. Gracias. Y muchas gracias a todos también por participar. Ojalá se animen también para la próxima charla. Vamos a ver, algo vamos a crear para la próxima charla. Sí, señor. Bueno. Así es. Muchas gracias, coronel, y gracias a todos por asistir. A ustedes por la atención, por la paciencia, muy amables. Capitán, muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, se cuidan. Muchos saludos. Saludos, buena tarde. Muchas gracias, buenas noches. Chao, capitán. Muchas gracias. Gracias, Coro, muy ilustrativo. Hasta luego. Gracias. Bueno, capitán, antes